Sarelia no creía en cuentos. Nunca lo hizo. Ni siquiera cuando era niña, recostada entre los cristales flotantes de su ciudad natal, mientras su madre le susurraba leyendas antiguas sobre seres imposibles, los imparables, los despiertos del fuego, los extintos inquebrantables. Humanos, los llamaban. Bestias de sangre caliente, impulsivas, destructoras. Tan temidos que su historia se contaba como advertencia, no como mito. Pero Sarelia creció, se entrenó, ascendió en la jerarquía del alto mando de Carvalis. Y con los años, enterró esas fábulas en los rincones oscuros de su memoria. Su realidad eran sensores, protocolos y estadísticas. Su vida, una cadena de decisiones estratégicas. No había lugar para cuentos. Hasta que esa madrugada, su mundo se rompió. La plataforma orbital Z9B, en la que llevaba meses destinada como teniente de vigilancia, flotaba en silencio sobre el hemisferio norte de su planeta. Nada inusual. Una noche tranquila. Las naves mineras transitaban por las rutas preestablecidas. El escudo orbital mantenía su burbuja defensiva intacta. Entonces el radar chirrió. Un sonido seco, penetrante. No de alerta común. Era una frecuencia que casi nadie recordaba haber oído. Un código legado de épocas anteriores, cuando aún se temía a lo desconocido. Sarelia se inclinó sobre el panel. Sus pupilas se dilataron. Una única nave. Sin código de identificación estándar. Sin matrícula de federación. Sin respuesta automática. Lo más inquietante, la firma energética no coincidía con ninguna tecnología registrada en los últimos 10.000 años. ¿Un artefacto no identificado? Musitó para sí, intentando buscar calma. Intentó enfocar la cámara visual externa. La imagen llegó, borrosa al principio, y luego, nítida. Una nave negra, larga, con ángulos afilados como un diente de depredador. Llevaba cicatrices en su casco, como si hubiera atravesado campos de asteroides sin escudo alguno. Pero lo que realmente le congeló la sangre fue el emblema pintado a fuego sobre el casco frontal. Una letra H. Grande. Antigua. Humana. Sarelia se alejó de la consola, tropezando con su silla. El aire pareció espesarse en la sala de mando. Activó el análisis de origen. Los sistemas fallaron 2 veces. A la tercera, un mensaje parpadeó en rojo. Origen, desconocido. Modelo, humano. Clasificación, leyenda. Sintió que su garganta se cerraba. Su piel cambió de tonalidad, como si una descarga eléctrica recorriera sus venas. Los humanos no eran reales. Los humanos estaban extintos. Eso era lo que enseñaban los archivos. Y sin embargo, la nave estaba ahí. Silenciosa. Esperando. Como un depredador inmóvil antes del salto. El sistema automático emitió una alerta de proximidad. La nave comenzaba a descender. No con violencia. No con velocidad ofensiva. Pero sí con una confianza aterradora. Como si el espacio mismo se hiciera a un lado para dejarla pasar. Sarelia se obligó a moverse. Activó el canal de comunicación exterior. Su voz no salía. Su lengua se negó a formar palabras. Y entonces, la señal cambió. Una transmisión directa entró al puente de mando. Sin pensarlo, como empujada por algo invisible, la aceptó. La pantalla frontal cambió. La imagen mostró el interior de la nave enemiga. No enemiga. Humana. Un rostro apareció. Masculino. Piel bronceada. Cabello oscuro recogido. Ojos como fragmentos de océano furioso. Y lo más perturbador era su expresión, tranquila, serena, imperturbable. Como si nada pudiera hacerle daño. Base de Carvalis, dijo el hombre, con voz firme, cargada de gravedad y algo más. Esta es la nave de reconocimiento Aurora 7. Capitán Iván Soler. Humano. No buscamos conflicto, pero no retrocederemos si se nos ataca. Sarelia sintió un escalofrío que le recorrió la espalda entera. Esa voz tenía algo que cruzaba el espacio como un cuchillo. Y, al mismo tiempo, la envolvía. Como si la conociera. Como si la hubiera soñado. El sistema de reconocimiento facial enloqueció. No podía identificarlo. No tenía referencias. Como si esa cara no existiera en la base de datos universal. El capitán Iván Soler la miraba. No al vacío. A ella. Directamente. Y Sarelia lo supo. Él sabía dónde estaba. Sintió su corazón latir con fuerza. Algo dentro de ella,
algo enterrado en su código genético, gritaba que debía correr. Pero no podía. La puerta del puente se abrió con un zumbido metálico. El general Baelor entró, imponente, seguido por 2 oficiales armados. ¿Qué pasa, teniente?, exigió. Pero al ver la pantalla, su voz murió en su garganta. Observó la nave, luego al rostro humano. Y finalmente, el emblema. Dime que es un holograma, susurró. Sarelia negó con la cabeza, muda. La transmisión seguía activa. Iván Soler, el humano imposible, no decía más. Solo los miraba, con una expresión que no era de amenaza, pero tampoco de rendición. Sarelia tragó saliva. En su interior, una pregunta latía con fuerza, golpeando desde el rincón más primitivo de su ser. ¿Y si los cuentos eran verdad? ¿Y si la leyenda acababa de despertar? El silencio era una amenaza. Sarelia seguía frente al monitor, con los labios entreabiertos, los ojos fijos en esa transmisión abierta que parecía infinita. Iván Soler, ese hombre imposible, no hablaba más. Solo la observaba, con una serenidad que quemaba. El general Baelor se recompuso apenas y ordenó que la transmisión se cortara, pero el sistema no obedeció. Era como si la propia nave humana decidiera cuándo y cómo comunicarse. Una tecnología viva, orgánica, conectada con su capitán como si respondiera a sus pensamientos. O peor, a sus emociones. Esto es imposible, dijo uno de los técnicos al fondo. Ninguna nave puede mantener un canal abierto sin permiso del sistema central. Pues esta sí lo hace, susurró Sarelia, casi sin darse cuenta. Baelor se giró hacia ella. Teniente, le ordeno que corte el enlace. Ya lo intenté. El sistema no responde a nuestras órdenes. Entonces destruye el radar. Hazlo manualmente. Pero Sarelia no se movió. Algo en su interior se negaba a obedecer. Como si romper la conexión con aquel hombre fuera como arrancarse un órgano. Como si algo más que datos se estuviera transmitiendo a través de esa mirada fija. Baelor se dio cuenta. Su expresión se endureció. ¿Qué te pasa? ¿Estás bajo algún tipo de interferencia mental? Sarelia apretó los puños. No. Solo, no lo entiendo. En la pantalla, Iván Soler esbozó una leve sonrisa. No era burlesca. Era una sonrisa paciente, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo dentro de ella. Como si ya lo hubiera visto antes en otros. Como si supiera que nadie, al mirarlo de verdad, salía ileso. La imagen se apagó. Todo el puente quedó a oscuras durante 3 segundos. Y cuando las luces regresaron, el sistema de comunicación mostraba una nueva notificación. Aterrizaje programado. Zona, Cordillera Central de Carvalis. Tiempo estimado, 4:16. Un zumbido de alarma recorrió toda la estación. ¿Está aterrizando?, exclamó un oficial. Baelor golpeó la consola con el puño. Que todas las unidades de tierra se movilicen. Quiero un escudo de contención sobre esa zona. Nadie entra, nadie sale. Y si esa nave pone un tren de aterrizaje sobre nuestro suelo, la pulverizan. Pero en el fondo de Sarelia algo gritaba que no sería tan fácil. Esa nave no temía los cañones orbitales. No temía sus protocolos. Y ese humano, ese Iván, no hablaba desde la arrogancia. Lo hacía desde la certeza de que ya había estado en ese tipo de situaciones antes. Y siempre salía caminando. Horas después, mientras los preparativos de defensa se ejecutaban y los cielos del planeta comenzaban a temblar con el descenso de una fuerza desconocida, Sarelia fue convocada al cuartel general por orden directa del Alto Consejo. La escoltaron por corredores grises que parecían más fríos de lo habitual. Todo el mundo la miraba de reojo. Algunos sabían que ella fue la primera en verlo. Que él la había mirado a ella. No a otra. A ella. En la cámara principal, los miembros del consejo debatían con expresiones tensas. En el centro, una proyección tridimensional del capitán humano se repetía en bucle, girando lentamente. Su idioma es comprensible, decía un consejero. Su acento, cercano a registros de colonias ancestrales. Pero su tono, su mirada. Está claro que no teme, intervino otro. Y eso es lo más peligroso. Sarelia permanecía en silencio, escuchando. Hasta que una voz femenina, grave, retumbó por la sala. Queremos que tú hagas el contacto. Se giró hacia la mujer de ojos blancos, la almirante Nerai. Su rostro era inexpresivo, pero su voz cargaba un peso terrible. ¿Yo?
Preguntó Sarelia con incredulidad. ¿Por qué yo? Porque él te vio. Porque cuando habló, no fue con nosotros. Fue contigo. Y eso significa algo. No entendemos cómo se comunican los humanos. Tal vez reconozcan señales más antiguas. Tal vez él haya sentido algo en ti. O tal vez, y esto es lo más probable, ya te había elegido. Las palabras la golpearon como una ráfaga de viento helado. ¿Elegida? ¿Por qué ella? Pero en su interior, algo se encendía. No era miedo. No del tipo racional. Era algo más primitivo. Una vibración interna. Como si su cuerpo recordara algo que su mente no podía explicar. Le entregaron un comunicador especial y le asignaron una escolta mínima. La orden era clara: acercarse a la nave, establecer contacto, ganar tiempo. Pero sabían que no podrían con Troya. Porque si los humanos eran realmente lo que las leyendas decían, el contacto no sería diplomático. La nave aterrizó justo al amanecer. Majestuosa. Silenciosa. No liberó ningún dron, no desplegó armas. Simplemente descendió y esperó. Como si supiera que alguien vendría a buscarlo. Como si supiera exactamente quién. Sarelia descendió de su transportador, sola. El aire estaba cargado de energía estática. La nave negra se alzaba como un animal dormido, pero latente. Y la rampa se abrió sin sonido, dejando escapar un leve vapor frío. Y ahí estaba él. Iván Soler descendió lentamente, sin armas, sin armadura. Solo su cuerpo humano y esa forma de caminar que no pertenecía a ninguna especie conocida. Una mezcla de elegancia y amenaza, de poder sin esfuerzo. La miró. La misma mirada que atravesó la pantalla. Sarelia sintió que su pulso se detenía. Sabía que vendrías tú, dijo él, sin sonreír, pero con una voz que rozó su alma. Ella no respondió. No podía. Y en ese momento supo que, leal o no, preparada o no, ya era parte de algo más grande. Algo prohibido. Y tal vez, inevitable. El silencio entre ellos era denso como atmósfera envenenada. Sarelia no sabía qué decir. Las palabras se le esfumaban antes de nacer. Y eso no le había ocurrido nunca. En todos sus años como oficial, frente a embajadores de especies hostiles, asesinos diplomáticos, incluso inquisidores de mundos extintos, siempre supo qué responder. Siempre tuvo control. Pero no frente a Iván Soler. Él permanecía frente a ella, tranquilo, como si el aire alrededor no lo tocara, como si el planeta mismo tuviera que adaptarse a su ritmo. Sus ojos no miraban a través de ella. La veían. La leían. La sentían. Sarelia tragó saliva y finalmente habló. Preguntó su propósito, sus intenciones, sus razones para romper el velo de las leyendas y mostrarse al fin. Pero él no respondió de inmediato. Se acercó. Sus pasos eran lentos. No como quien se acerca con cautela, sino como quien conoce bien el territorio que pisa. Como si ya hubiera caminado ese suelo en otra vida. Como si ella le perteneciera desde antes de que se conocieran. Sarelia no retrocedió. Una parte de ella gritaba que debía activar el comunicador, reportar la interacción, seguir el protocolo. Pero otra parte, mucho más antigua, más visceral, la mantenía en ese sitio. Como si algo dentro de su sangre respondiera a la suya. No venimos a conquistar, dijo él al fin, con voz grave, profunda, cargada de un peso de siglos. Ni a suplicar. Ni a negociar. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿qué buscan? Iván entrecerró los ojos. Dio otro paso más. Ya estaba a menos de 1 metro de ella. Sarelia podía oler su aliento. No olía a máquina, ni a laboratorio. Olía a tierra mojada. A hierro. A viento. A humano. Buscamos a los que todavía sienten. Sarelia no supo qué significaba eso. Pero sus latidos se aceleraron. Iván alzó la mano lentamente. No como amenaza. Fue una invitación muda. Su palma extendida frente a ella, esperando. Sarelia dudó. Si lo tocaba, rompía todo. Protocolo, jerarquía, deber. Pero si no lo tocaba, sentía que se iba a perder algo que jamás volvería. Sus dedos se alzaron. Rozaron la piel de él. Y al instante, una descarga brutal, suave y violenta al mismo tiempo, le recorrió el cuerpo. Cerró los ojos. Lo que vio no fue la selva de Carvalis. No fue el cielo morado ni la nave negra detrás de él. Fue una imagen, de otro tiempo. Ella misma. Pero distinta. Con otro nombre.
En otra galaxia. Mirando al mismo hombre, con la misma mirada. Una vida que no era la suya, y al mismo tiempo, sí lo era. Se apartó, jadeando. Él no había movido un solo músculo, pero la había tocado por dentro sin tocarla más allá de los dedos. ¿Qué hiciste? Susurró, con la voz quebrada. Nada que tú no permitieras, respondió Iván. Sarelia sintió miedo. No del tipo que inmoviliza. Era miedo a lo que él despertaba. A lo que ella estaba recordando sin haber vivido. Y, por primera vez, sintió algo más. Deseo. Un deseo que no era físico solamente. Era hambre de saber. De entender. De poseer aquella verdad imposible que él cargaba en sus ojos. Era como si cada célula de su cuerpo supiera que lo necesitaba. Que no podía matarlo. Que no debía huir. Iván bajó la mano. ¿Has sentido la conexión, verdad? Sarelia no respondió. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Sus pensamientos eran una tormenta sin dirección. No eres la primera en sentirlo, continuó él. Pero eres la única que me ha mirado sin miedo. Ella volvió a encontrar su voz. ¿Qué eres tú realmente? Iván la miró, sin rastro de arrogancia. Soy lo que su mundo enterró para sobrevivir. Soy lo que regresa cuando ya no hay elección. Un rugido interrumpió la tensión entre ambos. Los cielos se abrieron con una explosión distante. El sistema de defensa orbital había disparado contra un objeto no identificado que descendía desde órbita. Sarelia se giró, confundida. ¿Más humanos? Iván negó. Ellos vienen por mí. Pero no son míos. El suelo tembló. Desde la distancia, las nubes se partieron como cuchillas. Una forma oscura descendía en espiral, a gran velocidad, dejando una estela de fuego púrpura. Sarelia activó el comunicador. Zona de contacto comprometida. Confirmen identidad del objetivo. Ruido. Estática. Luego, una respuesta rota. Entidad desconocida, sistemas bloqueados. No podemos, advertencia, no se acerquen. La señal murió. Iván ya estaba mirando hacia la tormenta. Su expresión se endureció por primera vez. Llegaron antes de lo esperado. Sarelia dio un paso hacia él. ¿Quién es? Él se giró, mirándola con una intensidad feroz. Los que nos exterminaron la primera vez. El cielo se desgarró. Y Sarelia supo que la leyenda no había despertado sola. La oscuridad también venía detrás. El cielo gritaba. Las nubes no se rompían, se abrían como carne desgarrada. La estructura negra que descendía en espiral no parecía una nave convencional. Era más bien una cicatriz viva trazada en la atmósfera, una anomalía, un parásito interdimensional que desgarraba la realidad a su paso. Sarelia sintió la vibración a través del suelo. Era un pulso grave, que no solo sacudía la tierra, sino también sus huesos. Como si esa cosa no emitiera ondas de energía, sino gritos que su cuerpo podía entender a nivel molecular. Iván se mantuvo firme. No parecía sorprendido, ni asustado. Observaba la aproximación con la mirada de alguien que ha sobrevivido al fin del mundo y ha regresado para evitar otro. Sarelia se colocó a su lado. ¿Qué es eso? Iván no apartó la vista. No tienen nombre. Solo hambre. No conquistan. Consumen. Lo que somos, lo que sentimos, lo que recordamos. Y lo que tememos. Ella tragó saliva. ¿Cómo nos encontraron? Él alzó la barbilla hacia el cielo. Me han estado siguiendo. Desde que desperté. Una explosión iluminó el horizonte. Las primeras defensas automáticas se activaron, lanzando misiles antiaéreos contra el objeto descendente. Pero los proyectiles se deshicieron en el aire, como si fueran absorbidos por una membrana invisible. Sarelia observó la escena sin poder creerlo. Nuestros misiles no funcionan. Iván dio un paso al frente. Su cuerpo irradiaba una calma imposible. Abrió su chaqueta lentamente. Bajo ella, su torso mostraba cicatrices antiguas, algunas casi simbólicas. Y en el centro de su pecho, una línea de luz pulsaba con ritmo constante, como un corazón artificial. No puedes luchar contra algo así con armas. Solo con memoria. Sarelia no entendió. ¿Memoria? Él se giró hacia ella, y por primera vez en toda la conversación, su voz perdió la suavidad. Lo que tú eres. Lo que yo fui. Lo que fuimos antes de que nos lo quitaran. Las conexiones que sobreviven al olvido. Eso es lo único que no pueden devorar. Por eso estoy aquí contigo.
La tierra tembló de nuevo. El objeto descendente finalmente tocó el suelo. Y no fue un aterrizaje. Fue una invasión. Una espiral de oscuridad se abrió como una flor putrefacta, derramando criaturas que no tenían forma fija. Parecían humo, pero cuando caminaban el suelo se quebraba. Parecían insectos, pero su sombra tenía garras. Los soldados de Carvalis abrieron fuego. Las torretas automáticas comenzaron a girar y disparar sin pausa. Pero nada de eso importó. Las criaturas absorbían la energía de los disparos, alimentándose de ella. Cada rayo que les alcanzaba las volvía más definidas, más reales. Sarelia retrocedió instintivamente. No. No podemos enfrentarlos. Iván le tomó la muñeca. Su contacto fue firme, sin violencia, pero con una decisión tan profunda que su piel ardió. Sí puedes. Pero no como guerrera. Como mujer. Ella lo miró con rabia contenida. No soy débil. No dije eso. Entonces, ¿por qué me hablas como si fuera un puente entre tu mundo y el mío? Porque lo eres. Las criaturas avanzaban. Las líneas defensivas retrocedían. Ya había cuerpos en el suelo. Gritos. Descontrol. Pero en medio de todo, la calma de Iván era un oasis feroz. De pronto, sin previo aviso, Sarelia sintió un zumbido en la cabeza. Como si una frecuencia antigua hubiese sido activada dentro de su mente. Su visión se nubló por un segundo. Y en ese instante, vio una versión de sí misma que nunca había vivido. Un templo en llamas. Un mundo destruido. Ella, arrodillada, sangrando. Iván, con el rostro más joven, cayendo frente a ella, escudo en mano, sonriendo mientras se deshacía en polvo. Y luego, el olvido. Regresó al presente con un jadeo. Iván la sostenía. Su mano estaba sobre su espalda. ¿Estás recordando? Ella no lo negó. Ya no podía. Algo los unía. Algo profundo. Algo que esas criaturas no podían romper. El cielo cambió de color. Iván cerró los ojos y respiró hondo. Y al abrirlos de nuevo, su cuerpo comenzó a irradiar calor. No una energía agresiva, sino una expansión luminosa, como un amanecer encapsulado. Sarelia dio un paso atrás. ¿Qué estás haciendo? Mostrándoles que no estoy solo. Y al decir eso, la luz que emitía lo envolvió por completo. Sus huesos brillaban bajo la piel. Su voz se multiplicaba, como si miles de versiones de él hablaran desde otros tiempos. Un rugido salió de su pecho, un sonido antiguo, un eco de poder olvidado. Las criaturas se detuvieron. Sarelia sintió que la presión en el aire se rompía. Las sombras temblaron. Iván caminó hacia el frente de la colina. Solo. Como una llama contra una tormenta. Sarelia quiso gritarle que se detuviera. Que regresara. Pero algo dentro de ella gritó que debía seguirlo. Activó su comunicador. Ignoró al alto mando. Ignoró sus órdenes. Ignoró la advertencia de muerte. Solo dijo una cosa. Voy con él. Y corrió. Corrió hacia el corazón de la tormenta. Hacia Iván. Hacia aquello que solo juntos podrían vencer. El mundo temblaba. La tierra bajo los pies de Sarelia vibraba como si respirara, como si el propio planeta intentara rechazar la presencia de aquellas criaturas. Las sombras reptaban por las rocas, deslizándose como un veneno vivo, deformando todo lo que tocaban. El cielo, antes púrpura, era ahora un torbellino oscuro atravesado por relámpagos negros. Y en el centro de todo, Iván Soler ardía. No en llamas. No físicamente. Pero desde él surgía una presión brutal, una energía que afectaba la gravedad, el aire, incluso el tiempo. Sarelia lo sentía en su cuerpo como si su propia sangre intentara sintonizar con su latido. Corrió hacia él sin pensar. Los soldados que huían del frente se apartaban al verla, sorprendidos, temerosos. Algunos incluso bajaban las armas. La imagen de la teniente de élite corriendo directamente hacia el horror, no era solo una locura, era una orden muda. Una señal. No rendirse. No ahora. Iván no la miró. Sabía que ella venía. Lo sentía. Como si sus pasos formaran parte del mismo ritmo que su alma. Y cuando ella llegó, se colocó a su lado, sin pedir permiso, sin pedir explicación. Entonces, las sombras atacaron. La primera criatura emergió como un espasmo de humo sólido, abriendo una mandíbula de luz pútrida. Se lanzó directamente hacia Iván, pero él no se movió. Solo levantó una mano. Sarelia nunca había visto algo así.
La criatura fue detenida en el aire, como si una pared invisible la hubiera contenido. Su forma tembló, perdió densidad, luego comenzó a retorcerse, a descomponerse, como si la luz de Iván estuviera desmontando su existencia. La criatura se disolvió con un gemido hueco que no venía de la garganta, sino del alma. Otras siguieron. Cientos. Y entonces Iván habló. No gritó. Solo murmuró una palabra. Sarelia no entendió el idioma, pero la sintió en su pecho, como una orden que venía de la raíz de su ser. El suelo estalló de energía. Columnas de luz blanca surgieron alrededor de ellos, formando un anillo que contenía momentáneamente a las criaturas. Era como una frontera entre mundos, una barrera antigua que reconocía al humano como su núcleo. Sarelia no podía quedarse quieta. Sacó su arma. No por miedo, sino por decisión. Sabía que sus proyectiles no servían, pero había algo más. Algo que Iván le había enseñado con su sola presencia. Si ellos eran recuerdo, si eran conexión, entonces su voluntad también podía herir. Disparó al centro de una criatura que se abría paso por el flanco. Pero en lugar de ver su disparo desaparecer, vio como el proyectil se envolvía de una energía dorada al contacto con su piel, como si su cuerpo misma la potenciara. La criatura estalló al recibirlo. No en carne, en humo, en vacío, en derrota. ¿Qué está pasando?, gritó ella. Iván finalmente la miró. Y en su mirada había orgullo. Te estás encendiendo. Ella jadeó. ¿Cómo es posible? Iván dio un paso hacia una criatura más grande, una masa mutante con 5 extremidades y una cabeza hecha de símbolos flotantes. Su voz resonó como trueno. Porque yo no soy el arma. Lo somos juntos. Sarelia no necesitaba más. Comenzó a moverse como nunca antes. Cada disparo que hacía, cada golpe, cada impulso, se volvía más intenso. Su piel brillaba levemente. Su cuerpo dejaba una estela de luz. Y las criaturas empezaban a retroceder. Iván se arrodilló. Colocó una mano sobre la tierra. Y entonces el terreno se agrietó formando símbolos circulares, antiguos, escritos en lenguas olvidadas. La realidad tembló. Las sombras chillaron. No les gustaban esos símbolos. Los temían. Sarelia se agachó a su lado. ¿Qué estás haciendo? Él cerró los ojos. Abriendo el recuerdo que dejamos atrás. Del suelo surgió una forma humanoide. Femenina. De proporciones titánicas. Pero no era una criatura. Era luz sólida, una proyección de otra época, vestida con una armadura antigua. En sus ojos había fuego. En su mano, una lanza imposible. Sarelia reconoció la forma. Era ella. No ahora. En otra vida. En otra guerra. La figura de luz giró y la miró. Y sin decir nada, le ofreció la lanza. Sarelia la tomó. El metal ardió en su mano como si el universo la hubiera estado esperando. Al instante, supo cómo usarla. Sintió que sus brazos se aligeraban, que su respiración se alineaba con una melodía olvidada. Miró a Iván. Él también recordaba. Lo sabía por cómo la miraba. No como un aliado. No como una teniente. Como su igual. Las criaturas lanzaron su ataque final. Miles. Todas a la vez. Como una marea de desesperación. El cielo se volvió completamente negro. El anillo de luz se debilitó. Pero Iván se puso de pie. Su pecho brillaba como un sol. Y en sus ojos no había miedo. Solo certeza. Sarelia giró la lanza. Y por primera vez, ambos hablaron al mismo tiempo. No en palabras. En intención. Y entonces la batalla se rompió. No fue una explosión. Fue una inversión. La oscuridad colapsó. Las criaturas comenzaron a deshacerse una por una, atrapadas en el campo de memoria que ambos habían activado. La tierra dejó de temblar. El cielo comenzó a limpiarse. Y en medio del silencio, solo ellos dos permanecían de pie. Respirando. Tocados por algo que nadie más podía entender. Sarelia se acercó. Tenía sangre en el rostro, polvo en la piel, heridas abiertas. Pero sus ojos eran más claros que nunca. Iván le tocó el rostro, apenas. «Lo recuerdas todo», dijo él. Ella asintió. «No te dejaré morir otra vez». Iván la tomó entre sus brazos. Y en medio del campo de batalla arrasado, entre cuerpos de sombra y símbolos resplandecientes, se besaron por primera vez. Un beso que no era de victoria. Era de reencuentro. Y de promesa.
El sol de Carvalis salió tímido, como si dudara si tenía permiso para brillar sobre un campo de batalla aún tibio. La tierra seguía humeando en ciertos puntos. Los rastros de la oscuridad que una vez consumió realidades enteras se disolvían lentamente entre los cristales rotos del suelo. El aire olía a ozono, ceniza y algo más, algo nuevo, como el primer aliento después del dolor. Iván Soler y Sarelia caminaban en silencio entre las ruinas de lo que fue la zona cero del ataque. No quedaba ni una criatura en pie. Solo marcas en el suelo, grietas profundas y símbolos antiguos que aún brillaban con una luz suave. Testimonios de una memoria recuperada. De un vínculo que ninguna guerra ni olvido pudo destruir. Sarelia se detenía a veces. Tocaba los símbolos con la yema de los dedos, como si acariciara la superficie de una historia personal, escrita en un lenguaje que solo ella y él podían entender. Había algo reverente en su mirada. Pero también calma. Ya no tenía miedo. Y eso lo decía todo. Los escáneres orbitales no mostraban más anomalías. El alto mando había ordenado el cese del fuego. Las tropas de Carvalis, al ver cómo Iván y Sarelia resistieron la tormenta, se negaron a seguir órdenes de ataque. Algo había cambiado en ellos. En todos. Incluso en los más escépticos. La leyenda había vuelto. Pero no era un monstruo. Era un humano. Era él. Y ella lo había elegido. Horas después, en la sala del Alto Consejo, los rostros tensos esperaban una decisión. Algunos querían estudiar a Iván. Otros, encerrarlo. Pero la mayoría solo guardaba silencio, esperando que Sarelia hablara. Y lo hizo. No como oficial, sino como mujer. No regresó para destruirnos. Tampoco vino a rendirse. Regresó porque lo llamamos. Cada vez que ignoramos quiénes fuimos. Cada vez que negamos que hay algo más fuerte que el miedo. La almirante Nerai la observó con dureza. ¿Y tú crees que con amor se detiene una guerra? Sarelia no bajó la mirada. No con amor, sino con verdad. Y él es parte de la nuestra. Siempre lo fue. Iván no dijo nada. Permanecía detrás de ella. Erguido. Paciente. Pero todos sabían que, si ella caía, él también ardería. Nerai no respondió de inmediato. Luego se giró hacia el resto del consejo. Si algún día nos vuelven a atacar, no será por su culpa, será porque no lo escuchamos. Y eso fue todo. Una simple frase que bastó para torcer el curso de la historia. Días después, las reparaciones comenzaron. El mundo se reconstruía. Las ciudades reactivaban sus sistemas. Y por primera vez, las patrullas orbitales no buscaban amenazas, sino señales de nuevas alianzas. En lo alto de las montañas del hemisferio norte, Sarelia e Iván vivían en una antigua estación abandonada que restauraron juntos. No como exilio, sino como decisión. Querían estar lejos de los salones fríos del poder. Querían respirar. Iván sembraba. Le gustaba ensuciarse las manos con tierra real. Decía que necesitaba sentir que podía crear algo que no estuviera hecho para la guerra. Sarelia reía cada vez que lo veía frustrarse con los insectos de la zona, que mordían sus dedos y se colaban entre sus herramientas. Él se quejaba en voz baja, y ella fingía no entenderlo solo para escucharlo repetirlo más cerca. Compartían el lecho cada noche. Sin miedo. Sin prisas. A veces solo hablaban. A veces solo se abrazaban. Otras, el deseo los desbordaba como un incendio suave que no pedía permiso. Habían empezado a soñar. Sueños donde recordaban vidas anteriores. Otros tiempos. Otras guerras, otros cuerpos, pero el mismo amor, la misma fuerza, como si estuvieran destinados a encontrarse sin importar cuántas veces murieran. Una tarde, mientras el sol descendía sobre las montañas, Sarelia le tomó la mano. La apretó con suavidad. ¿Crees que algún día nos dejen en paz? Iván sonrió sin dejar de mirar el horizonte. No tiene que dejarnos en paz el mundo. Solo nosotros mismos. Ella lo miró de perfil. ¿Y si vuelven? Él se giró lentamente. Entonces arderemos juntos otra vez. Pero no para morir, sino para recordarles quiénes somos. Sarelia asintió, y por primera vez desde su nacimiento, sintió que pertenecía a algo más que a una raza, a un planeta, a un ejército. Pertenecía a él. Y él, a ella. No como dueños. No como salvadores. Sino como llamas del mismo fuego. Y esa noche, cuando la luna de Carvalis se alzó, suave, redonda, brillante, los dos permanecieron despiertos bajo las estrellas.
Él susurró una historia en su idioma. Ella dibujó símbolos sobre su piel con los dedos. No se dijeron te amo. No lo necesitaban. Porque cuando el mundo volvió a girar, ya lo hacía con ellos en el centro. Juntos. Y para siempre.